Bueno, no, en el marco de los Ateneos Centrales, Alejandra nos invitó al servicio de pediatría y en un momento seguramente invitará al servicio de neonatología y nos pareció que era importante como primer Ateneo tratar de hacer algo más transversal para que conversemos todos que vengan y la idea es que con Gastón, cuando empezó a hacer las cirugías de pectorum excavatum, empezó por pediatría y rápidamente, creo que rápidamente pasó a pasar a pacientes adultos y ahí fue cuando el equipo de cirugía pediátrica tuvo que interactuar con terapia de adultos, interactuaba con terapia pediátrica, entonces nos pareció interesante hoy y todo lo que implica y todo lo que implica, todos los interconsultores que implica para que un paciente llegue a una cirugía de pectorum excavatum, cuando se decide eso, tanta gente intervino para tomar esa decisión. Entonces queríamos hoy contarles eso, bueno, y estamos muy contentos que nos vengan a mostrar toda su experiencia. Han traído un fellow de India, así que estamos saliendo para, no me acuerdo el nombre, pero Mojit, bienvenido, welcome. Thank you. Y como es, y bueno, nada, adelante. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de contar lo que hacemos. Un poquito también reforzar lo que se dijo recién. Van a ver que interviene mucha gente en el equipo y queremos que intervenga mucha más también. Así que empezamos. Mi nombre es Facundo Giacosa, yo soy cirujano pediátrico, orientado a la cirugía de tórax y actualmente soy fellow en Clínica MIPEP. Hoy vamos a hablar un poco de pectus. Entonces, el pectus, durante mucho tiempo la definición del libro era básicamente que era un defecto, un hundimiento de la pared anterior del esternón. Y nosotros eso ya vemos que es incompleto, ¿sí? Es un problema que tiene que ver con toda la caja torácica. No está solamente el esternón mal formado, sino que como vemos en este scan, es toda la caja. Tenemos las costillas que están llovidas, que están internalizadas, tenemos los cartílagos, eso a veces también afecta la espina dorsal. Entonces, dejamos de pensar simplemente en el pectus como una patología que era estética y nada más. No solo es malformativa, sino que también afecta los órganos internos, los órganos vitales. Nosotros claramente vemos en esa resonancia cómo el corazón se encuentra comprimido, y eso va a ser fundamentalmente esta charla, de abrir los ojos con respecto no a lo que se ve por fuera, sino a lo que se ve por dentro. Para dar algunos datos básicos, sabemos que es una patología frecuente, que afecta predominantemente a los hombres, y que si uno va preguntando por la familia del paciente que consulta, siempre hay un tío, siempre hay un primo, siempre hay alguien más que tiene el defecto. Es bastante frecuente la familia. Dice, sí, mi primo tuvo, tiene un poquito, no tiene como yo. Entonces, siempre hay que abrir el ojo a ver todo el espectro que uno tiene de la patología. Y sabemos, como dijimos, que también asocia algo de escoliosis hasta en un 20% de los casos. Morfología es muy amplia la patología, no es solamente el paciente que tiene un hundimiento central inferior. Si bien lo más frecuente, lo que vemos a la izquierda, que denominamos tipo PAN, que es ese tipo de defecto, que muchas veces se puede ver en los pacientes muy chicos, incluso hasta los neonatos que tienen el defecto, lo más habitual es que esta patología se desarrolle después, más adelante en la adolescencia, ¿no? Entonces, como vemos los otros subtipos, también tenemos el tipo plato, que son pacientes que son con un diámetro anteroposterior muy chico, son esos pacientes que a veces uno los ve costado y casi que desaparecen. Y después tenemos el tipo gran cañón, que es un hundimiento no solo de abajo, de la parte inferior, sino también de la parte superior. Y por supuesto, si bien esos son chicos, un poco lo que veníamos referenciando, si esta patología no es tratada, va a persistir obviamente en la adultez e incluso con sintomatología que va a empeorar. Ahora vamos a ver bien por qué. Entonces, ¿qué sintomatología traen? Estos pacientes tienen una intolerancia al ejercicio, tienen dolores en el pecho, pueden tener palpitaciones, pueden tener arritmias, pueden tener trastornos posturales y también, en un porcentaje importante de los pacientes, tienen trastornos psicosociales. No todos los pacientes tienen trastornos psicosociales. Por eso, no significa que no haya que estudiarlo, porque lo otro es lo importante desde el punto de vista médico. El paciente no tiene problemas de sus órganos internos y está contento con su aspecto, nosotros no hacemos nada. Hay que dejarlo que él elija. Pero sí es importante remarcar que hay que ir a buscar si esto le está generando un trastorno o no le está generando un trastorno. Este paciente que vamos a presentar ahora es un paciente que se operó acá, con todo el equipo multidisciplinario. Es un paciente de sexo masculino de 17 años. El motivo de consulta
Se puede un poquito más el micrófono así, para los que están. Sí, perfecto. Para los que están escuchando mejor. Ok, perfecto. Es un paciente de 17 años de sexo masculino que se operó en esta institución. El paciente consulta por intolerancia al ejercicio. Es un atleta de alto rendimiento. Él lo que hacía era descenso de bicicleta, carreras de bicicleta, y en un momento empezó a sentir que se cansaba. Había pegado un estirón, se había hundido más el esternón, había cambiado la configuración de su caja y él empezó a sentir que se cansaba. Y era su única preocupación. Cuando indagamos también tenía un hermano con plexus cefálico. Entonces, lo primero que hacemos cuando un paciente viene a nuestra clínica es ver la morfología, el examen clínico. Sabemos que si tiene hundimiento, tiene un plexus, pero tenemos que ver toda la caja torácica. Acá lo que se está mostrando en la imagen es la simetría del plexus. Vemos que está más hundido del lado derecho. También vemos la parte inferior, vemos lo que se llama alerones, si tiene producción de los mismos. Este paciente no tiene mucho, hay dos que son realmente marcados. Vemos la simetría de los hombros. Si bien el paciente, si uno lo ve rápidamente, parecería no tener nada, claramente cuando dibujamos la línea, vemos que los hombros están asimétricos. Y por supuesto, lo que siempre suele llamar la atención es el hundimiento inferior, pero también vemos que está hundido desde arriba. Entonces, este paciente es un gran cañón. Y a pesar de todo el ejercicio que hacía, y la complementación de musculación y todo, vemos la alteración postural. Tiene psicosis dorsal, sin anteposición de los hombros, sin anteposición de la cabeza. Entonces, en este punto el diagnóstico está claro, nos genera mucha duda. Sabemos que el paciente tiene intolerancia al ejercicio y por eso consulta. Y es probable que tenga, obviamente, compresión cardíaca. Pero esto lo tenemos que graficar, tenemos que saber qué grado de compresión, tenemos que ser objetivos a la hora de analizar a los pacientes. Entonces, nosotros vamos a pedir una serie de estudios que son muy importantes para poder diagramar la patología y para ver cómo seguimos adelante. El primero es la tomografía, que lo realizamos en aspiración, para no subestimar los índices, que habla de la anatomía. El segundo es la resonancia cardíaca, que nos va a hablar del grado de compresión. Pero con esto no alcanza, necesitamos saber cómo se comporta el corazón frente al ejercicio. Entonces, ahí vamos a pedir también el ecocardiograma estrés. Hacemos algunos otros estudios, la espirometría también la hacemos de rutina. Sabemos que a diferencia de lo que se pensaba antes, el plexus es predominantemente un problema cardíaco, no respiratorio. Si bien algunos pacientes que tienen el pecho más hundido, eso que decimos que son platos, con el diámetro anteroposterior menor, a veces vemos patrones restrictivos en la espirometría. También es importante tenerlo en cuenta. Hacemos un test sencillo, que es el test de marcha, test de 6 minutos, también nos da otro parámetro cardiorrespiratorio. Y finalmente, que se lo voy a mostrar más adelante, realizamos un scan que nos va a permitir, que es un test de seguimiento, y nos va a permitir ver después de realizar los tratamientos cómo sigue el paciente. Entonces, acá es donde decimos que necesitamos a mucha gente para poder llegar nosotros al quirófano. La gente que hace imágenes para nosotros es fundamental. Y lo vamos pregonando por todos lados. Nosotros mismos tenemos imaginólogos que trabajan con nosotros, que nos han ayudado incluso a desarrollar índices que nos permiten a nosotros facilitar todo el proceso. Este es el índice clásico que todos han leído alguna vez en el libro, que es el índice de Haller. Habla de la división del diámetro transverso sobre el anteroposterior. Y si bien es el más difundido, no es el mejor. Hay muchos pacientes que quizás tienen un Haller patológico, no tienen compresión, y otros que tienen un Haller por debajo de lo estipulado como normal, que es 3.25, y sin embargo están funcionando perfectamente. Este otro índice, que es el índice de corrección, habla del porcentaje del área que uno tendría que corregir del tórax en el punto más hundido. Entonces, este sí es un mejor índice, nos da una mejor visión de lo que tenemos que hacer, de cuánto es lo que realmente está hundido el paciente. Pero no nos quedamos acá. Nosotros hemos estudiado y hemos desarrollado nuestros propios índices también, que ahora se están usando en todo el mundo. Esto que vemos acá, que se llama índice Titanic, habla del porcentaje de esternón que está por detrás de la línea costal. Y es muy importante a la hora de definir la estrategia quirúrgica. Este es el artículo que nosotros vimos y evaluamos, y no solo nos permitió definir esto, sino planificar previo a la cirugía cuántas barras vamos a poner. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, volviendo un poco a este paciente y haciendo hincapié en los estudios que el paciente presentaba. El paciente presentaba un índice de Haller de 6,7. Más de 3.25 ya se dice que es quirúrgico. Presenta un índice de corrección arriba del 50%. Más de 22% ya es quirúrgico en términos generales.
y tiene un índice de Titanic de 91%, más del 67% habla del requerimiento de más de 2 implantes, por lo menos 3. Ahora, esto no es suficiente. Esto nos habla de la anatomía, nos permite a nosotros planificar la cirugía, ser objetivos con los índices, empezar a hacer el abordaje del paciente. Pero tenemos que ver justamente cómo está la compresión cardíaca en el paciente. Entonces, nosotros desarrollamos también una evaluación cardíaca objetiva que habla de compresión cero, como vemos en la resonancia abajo, no hay compresión, el corazón si se lo ve es bien redondo. Compresión tipo 1 es una compresión del borde libre del ventrículo derecho, y compresión tipo 2 afecta también el surco auriculoventricular. Esto también se utiliza en el mundo, ocupar también el desarrollo de nuestra institución, y nos permitió no solo llegar a este índice, sino entender un poco más también de la fisiopatología de la enfermedad. Nosotros vimos que al estudiar a estos pacientes, al buscar por la compresión, un 80% de los pacientes que tiene pectus tiene algún grado de compresión. Y ahí no nos quedamos. Tenemos que saber si esa compresión le está generando algún problema al paciente. Este es la resonancia del paciente, como vemos, es una compresión cardíaca clase 2. Y nos da algo más la resonancia. Si bien no está haciendo ejercicio, tampoco es una imagen estática como la tomografía. Nos permite ver cómo el corazón se comporta en el reposo, pero también con el ciclo respiratorio. Hay pacientes que empeoran en la inspiración, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y como dijimos, ya sabemos que está comprimido, pero tenemos que saber cómo funciona el corazón. Entonces, también junto con el grupo de cardiólogos nuestros, hemos desarrollado, hemos investigado sobre el tema y hemos publicado las alteraciones que produce el pectus en, sobre todo, el ventrículo derecho, pero en el corazón en forma global. Entonces, cuando se le hace el ecocardiograma a este paciente, que primero se hace en reposo y después se lo pone a hacer ejercicio en bicicleta, vemos que, sobre todo en el ejercicio, el paciente presenta alteraciones. Presenta disfunción diastólica, presenta aumento del gradiente tricuspidio, y todo esto obviamente se relaciona con el síndrome. Finalmente también hacemos una espirometría que es normal y un test de marcha, y lo que estamos viendo en los pacientes es que este test es muy sencillo. Generalmente los pacientes con compresión tienen un 20% menos, también un 20% menos del predictor. Entonces, este test, que si uno quizá no tiene tantos recursos, puede ser una primera aproximación para valorar al paciente. Y esto es lo que les mencionaba del scan que hacemos nosotros para el seguimiento. Esto se hace con un iPad, no requiere radiación, nos permite una imagen externa de la pared del tórax y nos va a permitir utilizarlo para el seguimiento. Entonces, sabemos que este paciente es un paciente con índice de severidad, sabemos que el paciente tiene compresión cardíaca, entonces nosotros sabemos que tenemos que ayudarlo al paciente, sabemos que no conviene esperar, los pacientes no conviene esperar. Cuanto más grande el paciente, también más rígida se vuelve la caja y empeoran los síntomas después. Entonces, por la severidad de los índices, por la compresión cardíaca, por la edad del paciente, en este paciente particular, uno se decide por la cirugía. Si quieren, después lo charlamos, hay algunas indicaciones no quirúrgicas de utilización de ortopedia, lo que se llama campana de función, que en algunos pacientes puede ser muy buena y puede ser curativa. Pero en el caso de este paciente no va a ser suficiente. Entonces, lo que hacemos o lo que planteamos en el paciente es una remodelación torácica completa. No alcanza solamente con sacar la parte hundida del esternón. Hay que alterar la caja en sí, toda. Entonces, necesitamos para ello 3 implantes por el alto titanio que tiene. Todos los pacientes, antes de la cirugía, les realizamos un test de alergia, y esto también es importante. Si el test de alergia es negativo, se pone a 0. Si el test de alergia es positivo, algunos de los componentes, nosotros utilizamos níquel para disminuir las reacciones alérgicas. Titanio. Titanio, perdón. Ahí tuve la corrección. Bien, y fundamental, ahora vamos a pasar a explicar. Esto era una cirugía extremadamente dolorosa, era uno de los puntos más débiles, uno de los grandes problemas de la cirugía, y eso lo hemos podido revertir con la cría antes, que ahora lo vamos a charlar. Una vez que evaluamos el paciente, se hace la tomografía, los implantes están hechos a medida con un software que lo hace la empresa, a nosotros nos dan estos templates que probamos en el consultorio, vemos que estén hechos a medida del paciente, vemos cómo se ajusta a la parrilla costal, ahí nosotros damos el OK y nos brindan los implantes. A los implantes también se le ha hecho modificaciones con el paso de los años, y vemos ahí que están sujetos por un puente. Este puente es un avance tecnológico fundamental que permitió que los implantes no se roten, que antes era uno de los grandes problemas también de la cirugía.
Y acá hablamos un poco de la crioanestesia. Acá se ve lo que hacemos. En la cirugía, nosotros con una sonda vamos a aplicar frío del tercer al séptimo espacio. Esto permite que el daño del axón y la mielina evita la conducción y hace que el postoperatorio sea mucho más tolerable, mucho mejor. Desde el 2018 nosotros estamos aplicando este método y con excelentes resultados. Nosotros hemos publicado un trabajo comparando crioanestesia contra anestesia torácica epidural y vemos no solo que disminuye el requerimiento de opioides posterior, sino que baja el tiempo de estadía. Con el tiempo de crioanestesia, con la crioanestesia tenemos 1.4 días de internación versus 3.6. E incluso estamos viendo que ese tiempo está disminuyendo más, y en este momento estamos en 1.1. Y obviamente eso tiene que ver con la interacción con el sanatorio, con los terapistas, con todo el trabajo que se viene haciendo en conjunto. Entonces, está todo mucho más afectado. Y hay algo que no está reflejando el trabajo, pero es lo que nosotros vemos después en el consultorio. El paciente que tuvo crioanestesia tiene un postoperatorio mejor, puede realizar los ejercicios, puede moverse antes de tiempo. El paciente que no, quizás se va a los 4 días, pero cada vez que le vamos a entrar por consultorio al principio, viene con otra postura, viene con más dolor, es más difícil el postoperatorio también y la recuperación. Este video es el video justamente de este paciente que estamos hablando. Sí. Ahí vamos viendo. La que apago la luz de acá de Vemos la compresión y en el momento después de colocar las barras, cómo el corazón cambia y ahora la compresión, cómo se comporta la caja torácica. ¿Sí? Vemos claramente la diferencia. Y estas son las imágenes del paciente. Nosotros hacemos la marcación, esto es algo técnico, no tiene mucha relevancia para esta charla, pero vemos, esto es el postoperatorio inmediato, cómo cambia la configuración de la caja torácica inmediatamente en la cirugía. En este caso, como habíamos dicho, colocamos 3 barras, se ven los puentes también. Y este es el paciente, el testimonio del paciente. Tenemos a todos los pacientes, los terapistas nos saben bien, saben que siempre estamos con el celular, estamos grabando a los pacientes constantemente. Y es el testimonio del paciente después de la cirugía. Pero es nada de dolor. Y eso es bueno, a ver, mostrar cómo se hace un ejercicio de los respiratorios con la punta. Pónganse, bien fuerte. Bien, una más, bien fuerte. Perfecto, ahí largo, es un encantó. Bárbaro. Bueno, te vas a hacer. ¿Sí? En el postoperatorio van a seguir con un plan de analgesia que hablamos, 2 semanas. Y después el paciente siempre va a hacer una recuperación activa, nunca van a ir a la cama. Siempre desde el primer día están haciendo ejercicios respiratorios, de movilidad, al mes ya están yendo al gimnasio, a los 2 meses natación, más aeróbico, a los 4 meses tienen la alta definitiva. Este paciente que era ciclista, con su recuperación, y a los 4 meses postoperatorio ya estaba compitiendo de nuevo, con otra tolerancia, con otra forma de existirse él, e incluso fue seleccionado para representar a Neuquén, que era su provincia, en la competencia del ciclismo. Y luego de esto, esta sería la primera parte. Nosotros, después de los controles, a los 4 meses le damos el alta al paciente, y volvemos a controlar al año y a los 2 años. Y en ese momento planeamos la extracción de las barras. La extracción la hacemos entre los 2 años y medio y los 3 años y medio, dependiendo de la edad del paciente. Cuanto más grande el paciente, más tiempo decidimos dejarle las barras. Este es otro paciente que ya completó todo su ciclo, y lo que queremos mostrar es cómo termina esto. Si bien vemos que la corrección es buena, a nosotros lo que nos importa, y vuelvo a insistir y vuelvo a hacer hincapié, es asegurarnos que hemos resuelto el problema en su compresión cardíaca, que su sintomatología ha mejorado. Entonces, esto es el scan que nosotros hacemos. Visualmente se puede ver, el scan 1 es previo a la corrección, el scan 2 es posterior, cómo remodela toda la caja torácica. Y esta es la resonancia cardíaca. Vemos la compresión en la primera imagen, cómo se comprimió en la segunda imagen. Pero de vuelta al mismo concepto, necesitamos asegurarnos que el ecocardiograma haya resuelto los problemas. Y en el caso de este paciente, tiene una compresión del ventrículo derecho diastólica, con aumento de gradiente, y en el estudio posterior
y la compresión ya no. Muchas gracias a todos. Estas son las caras que generalmente ven por acá, porque somos el equipo quirúrgico, pero siempre nos gusta insistir en toda la gente que está atrás de nosotros y al lado de nosotros acompañándonos. Somos cirujanos infantiles, hay cirujanos torácicos adultos, tenemos cirujanos plásticos, coordinadores académicos, cardiólogos, especialistas por imágenes, kinesiólogos, psicólogos. Todos nuestros pacientes antes de la cirugía van a pasar por nuestro equipo de psicología, si no, nos operan. Hay que nivelar a los pacientes para tener los resultados. Especialistas también en escáner, los administrativos y el equipo de comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Así que vamos a hacer alguna pregunta o tener alguna duda. Cardiólogo, buenos opiniones. Ay, para presentar. Miguel González, excelente. Venía a aprender porque realmente nosotros no tenemos productos. Creo que tuvimos un paciente con una paciente vitral, una plástica, pero actualmente no tenemos. Ustedes son un lugar de referencia y por eso tienen esta estadística. Y a tal punto que consulté esto, que imágenes que no han podido venir por una cuestión de agenda de ellos propia, en Argentina hay un cardiólogo que está en Clínica Mayo que fue a ver solamente espectro caballo. Juan Farina. Creo que está conectado ahora. ¿Está conectado? Yo creo que sí, porque era cardiólogo de nuestro equipo y se fue como fellow A ver si está. por 2 años y ya van 3 y medio y sigue ahí. Bueno, si está Juan, un saludo. Juan ha trabajado con nosotros también y es un excelente colega. Acá está, mirá. Y Ahí está Juan. fue a reconocer esto que nosotros no sabemos. Entonces, No sé si te hago una pregunta con respecto a si del postoperatorio de pacientes el grado de compresión trajo alguna consecuencia, especialmente la válvula tricúspide, o alguna cosa que haya podido afectar por el largo tiempo de compresión del corazón. Bueno, al principio, mientras hacíamos la experiencia, como se empezaban chicos, no había tanto operado de adultos. Después cambió y hoy en día cada vez operamos más adultos. Entonces, una de las primeras preguntas fue esa. Si nosotros, al revertir la compresión, íbamos a poder revertir todo lo que se veía en el ecoestrés y en la resonancia, o si iban a quedar cambios crónicos, digamos, en el paciente. Y vemos que todos los pacientes que han hecho el ciclo han revertido, por suerte, todo el tema de la compresión sin problemas. Es buenísima la pregunta esta, porque nosotros teníamos la misma duda. Pero Juan, por ejemplo, tiene mucha experiencia en esto con Dancia Rossetti, que está en la Clínica Mayo, donde él está, ella opera muchos adultos, opera solo adultos. Y ella fueron el primer grupo que publicó ecocardio transesofágico intraoperatorio. Y vieron los cambios rápidamente en la mesa de operaciones. O sea, ya lo que uno veía subjetivamente por la toracoscopía, ellos lo documentaron objetivamente con un eco transesofágico en adultos. Y Manuel López en el Valdebrón de Barcelona lo hizo en pediatría. Nosotros no hacemos ecocardio transesofágico de rutina, sí lo hicimos en algunos pacientes adultos en reoperaciones, que había fallado la primera cirugía, que continuaba con compresión cardíaca, con mucha sintomatología, y en algún paciente adulto lo hemos hecho en intraoperatorio. Pero revierte, lo bueno es que revierte independientemente de la edad del paciente, así que es una buena situación. ¿Qué tal? Yo soy Lucía Toseli, soy parte del equipo de cirugía pediátrica, PERTUS, y bueno, y soy la coordinadora académica, así que soy la nerd del grupo. Y hay un paper del grupo de Cincinnati de Rebecca Brown, que ellos lo que hicieron fue comparar el test el CPET, el test de esfuerzo cardiopulmonar, antes y después de la cirugía, en niños y en adultos. Y lo que demostraron es que, si bien todos revierten, lo hacen en menor grado los adultos que los niños. Entonces el paper se titula
sería más beneficioso operarlos de más jóvenes que de más tarde. Solo eso, está bien. Bueno, yo soy Sergio Martín, tipo de cirugía pediátrica me conoce, soy coordinador de pediatría ambulatoria. No tuve el placer de ver los operatorios están en directo, pero sí por referencia de los médicos intensivistas. Nada, una reflexión que quería hacer, preguntas, primero felicitarte por la presentación, fue muy buena, muy clara. Y nada, sí, remarcar, épocas de residente en el hospital, hubo un cambio en postoperatorio con estas técnicas, cuando yo era residente, digo, lo que se utilizaba era la técnica de nuevo, era poner una barra, girarla, no estaba hablando sin tecnicismos, pero era una cirugía que en general salía con catéter de analgesia epidural, requería cuidados postoperatorios durante una semana al menos, mucho dolor, y el seguimiento alejado era mucho dolor, y yo no estoy en el seguimiento de por hoy al día a día de estos pacientes y he visto las evoluciones de los chicos y francamente tan diferente y hace tanta diferencia que, y bueno, nada, digo, más allá de todos los beneficios que tienen en la disminución del tipo de familia, la reinserción y demás. Y después, nada, algún comentario con los pediatras y los clínicos que están más conectados que están acá. Si bien lo vemos en pediatría, llegan pacientes adultos por distintas razones, entonces han operado, los chicos, los adolescentes, obviamente, muchas veces por todo el tema de la estética y la imagen corporal demandan muchas veces la atención que a veces los mismos papás, cuando los chicos son más chicos, minimizan porque el efecto no es tan importante o porque para ellos no es importante, lo tienen que ver igual. Pero la adolescencia donde muchas veces surge el conflicto y entonces a veces no es tan fácil encontrar gente tan especializada, que cirujanos de todas las mismas, que no trabajan tanto con PECUS, que por ahí la importancia de ayudar a una persona relacionada con ustedes, aquí están oficializados con la fundamental, yo lo veo en mi práctica ambulatoria también. Rematar muy bien, creo que muchas veces tienen explicaciones normales y con cardiogramos basales normales y que esas pruebas basales no sufren, porque mismo los chicos lo que piensan es que es el esfuerzo lo que genera la dificultad, muchas veces son chicos deportistas, entonces bueno, nada, la importancia a veces no está fácil, pero hay que conseguir el pico de estrés de esfuerzo o el electro de esfuerzo, mismo en la ergometría, en un chico de 8 o 7 años, hay pocos centros que lo hacen también. Bueno, nada, digo, eso hay que averiguar, informarse, ver, pero digo, hay que hacer pruebas de esfuerzo sí o sí. Y lo otro para apoyar de clínicos y demás es que, si bien el cruce escabato puede ser una deformidad aislada, hay que abrir los ojos porque a veces son pacientes sintomáticos. Quiero decir, un síndrome más fácil de un rectus escabato, uno de los síndromes genéticos más habituales y que no es tan infrecuentes, y donde se para pediatra el tipo pacientes altos, a partir del 27 y cambios de facilidades de PECUS. Nada, hay que tener las articulaciones, no sé qué, para el futuro, hay que cuidar el corazón, puede tener valvulopatía, puede tener, obviamente, el corazón asociada, bueno, nada, no quedan sin el defecto torácico, obviamente, para el médico pediátrico clínico, es importante, pero la cosa más rara que se asocia a la PECUS, tal vez dentro de los sidromáticos más habituales, los síndromes de la ciclona, la enfermedad del colágeno, la nervados. Nada, hay que recabar un poquito de información con la familia también para ver si, más allá del PECUS, tiene alguna otra manipulación de la ciencia. Ahora, yo una anécdota que tengo, yo en el desarrollo estaba claro con la plaza y una familia muy amiga de mi hermano, uno de los chicos jóvenes, estaba yo he puesto la remera y le digo, che, ¿qué hace con remera? Le digo a mi hermano, ¿no? Yo no conocía a la familia, era amigo de mi hermano. Entonces me dice, no, eso tiene el pecho hundido, no. Eso se soluciona. Y entonces le digo, no, yo no tengo confianza, algún día de tu amiga, decirle, che, mi hermano conoce a alguien que puede solucionar eso. Bueno, la cosa es que
Cuando le dijo a la madre dijo, no, obvio, ¿qué queremos? Entonces, bueno, lo contacté con él, tenía un movimiento importante, tenía infecto en el caballo, tenía compresión cardíaca, así que bueno, fue operado para el sanatorio Pinocchio, así que nada, creo que es más común de lo que está, y bueno, a veces que no sabes quién consultar, así que bueno, conocieron el sanatorio Pinocchio desde desarrollos, y bueno, tuvieron así que bueno, quería contar eso. Bueno, que quería felicitar a todo el equipo porque excelente presentación. Es un orgullo del sanatorio contar con ustedes. Y por otro lado, una pregunta que si bien está planteando más pediátricos y adolescentes, desde la historia natural de cuando esto progresa, cómo es la vida del adulto, ¿no? Porque hay una pregunta de la mirada de los adultos, por lo menos por el nivel de experiencia, yo tampoco, y podemos aprender quizás de la visión de ustedes, más allá de enfocar la comprensión torácica, si tienen información de cómo es la evolución de los que no se operan. Bueno, sí que... Sí. Muy buena la pregunta, gracias por la pregunta, gracias por los comentarios. El pectus es un mundo aparte. El paciente que tiene el pectus se lo acompaña toda la vida, sintomatológicamente o en la mente. O sea que nosotros tenemos los hijos que consultan y consultan padres, porque tienen 30-40% de repetición familiar. Así que nosotros ahora presentamos, no publicamos en el último Congreso Argentino de Cirugía, nuestra experiencia en cirugía de pectus del adulto, y ganó el primer premio en el Congreso, porque si bien es una cirugía de NAS, la corrección es una cirugía completamente distinta, es un paciente mucho más complejo, con una rigidez torácica distinta, con posibilidades de complicaciones diferentes, y operado por las mismas incisiones, pero la cirugía dentro es completamente diferente. Ahora, ¿por qué operamos a un paciente de 40, 45, 50 años? Porque tiene sintomatología. Entonces, hay artículos de Dan Jaroszewski y de otros centros del mundo donde operan adultos solamente, que ven que la sintomatología del cansancio frente al ejercicio empeora después de los 18 años por la rigidez torácica. Entonces, un paciente de 7, 8 años que tiene infectos de escaparate, que no es tan frecuente, pero aparecen, por lo general la flexibilidad del tórax hace que su compresión no sea sintomática, porque el tórax es flexible. La misma compresión en un paciente de 18 es sintomática, porque empieza o se vuelve sintomática porque aumenta la rigidez torácica. Entonces, Y hay una falta de reconocimiento. O sea, y sobre eso, en un trabajo que presentamos en Turquía el año pasado, mostramos que más de la mitad de los pacientes no se reconoce sintomático. Entonces, preguntarle al paciente si requiere tratamiento porque se cansa o no se cansa, no tiene sentido. Hay que evaluar la compresión cardíaca objetivamente. Posterior al tratamiento, pasamos de un 30 a un 85% de los pacientes diciendo que habían mejorado su rendimiento físico. Entonces, y tenía un correlato con el ecoestrés y la resonancia. No quería agregar eso. sí, eso también es importante, porque el paciente con pectus no es deportista habitualmente. Hay campeones olímpicos, hay campeones olímpicos con pectus de caballo, pero es el 20% nada más que puede hacer un deporte de alto rendimiento porque no tiene compresión cardíaca. El 80% tiene algún grado de compresión cardíaca. Entonces, por lo general, el paciente con pectus de caballo no es deportista, entonces dice, yo no me canso, yo estoy siempre igual, porque siempre sintió lo mismo. Este paciente que presentamos acá sí lo sintió porque creció, se hundió y era un deportista de equipo. Entonces, ahí menos del 10% refieren el cansancio. Entonces, es fundamental los estudios para objetivar la compresión y la disfunción diastólica de esos personas. El doctor quería... Después pienso que lo que hable porque hubo una... Resulta que hace varios años atrás, la Unión Argentina de Rugby, de la URA, pone como screening a los chicos o a todos los jugadores el índice de Pavlov para el canal estrecho cervical. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, menos de uno, todos tenían que tener una evaluación con neurocirujano, después de 104. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de screening? Por ejemplo, el par radiológico me sirve para detectar gente que no es evaluado por médicos, pero se hacen radiografías y ni la miran o la miran apenas. ¿Hay algo como para considerar quiénes tienen riesgo de compresión?
sin tenerlo, por ahí un resto del trabajo, no. No, tenemos muchos jugadores de rugby, Sí. operados, muy bien. Y que consultan por cansancio y otros no consultan por cansancio. El micrófono. Y tratamos a muchos jugadores de rugby, incluso esto les permite, este tipo de cirugía les permite seguir jugando a partir del sexto mes, ya tienen buen contacto, como kickboxing o rugby lo hacen. Y todos los que operamos tenían compresión cardíaca. Ahora, no hay un índice que por la radiografía uno pueda decir qué grado de compresión tiene, porque el corazón puede estar desplazado. Puede estar su esternón muy atrás, pero el corazón desplazado a la izquierda y no tiene compresión. Perfecto, o sea, en cervicales el inditor dice que por ahí sirve y prevé las lesiones cervicales en efectos y esas cosas. Sí, No hay forma de tener un screening. hay que estudiarlo. Es casos puntuales. Cuando empezamos pediatría, nosotros tenemos kinesiólogos, pero hablamos con Federico Camelli, hubo una interacción muy rápida, y entonces los chicos de kinesiología todos van a pediatría y también a adultos. Muy buena presentación, felicitaciones. Desde que empezaron ustedes a operar acá en el sanatorio, inmediatamente hicimos equipo con los hermanos, con todo el equipo, y con los colegas que vienen al sanatorio, incluso los que están adentro del plantel. Y yo lo que quiero destacar y recalcar es el trabajo de la crioanestesia, porque es un antes o un después, y lo hemos visto y lo hemos comparado con pacientes que no tuvieron cardiola. La recuperación es prácticamente inmediata. Salen del quirófano y comienzan con ejercicios de movilidad en miembros superiores, se estacionan al borde de la cama, ejercicios respiratorios, prácticamente en el postoperatorio inmediato. Y eso es, creo yo, más allá de la técnica que ustedes usan, producto de la crioanestesia, lo cual para nosotros es una facilidad, facilita mucho el trabajo porque nuestra mayor limitación en este paciente es el dolor. Y el manejo del dolor es fundamental para poder iniciar una recuperación rápida y que el paciente tenga una recuperación lo más pronta posible, ¿no? Y el trabajo que hacen previo a llegar a la cirugía. Quería hacer esa parte. ¿Alguien más? Roberto. Una pregunta. Bueno, resumo primero las felicitaciones, la verdad, para nosotros ser revelador. Yo soy clínico de formación, en la dirección mundial, pero sigo ejerciendo la profesión. Y a nosotros nos llegan muchísimos chicos adolescentes que ya no quieren ir al pediatra o que están en el medio. Y el motivo de consulta de baja rendimiento en el deporte es bastante común, sea porque tú o no, pero para nosotros es bastante, para mí realmente he aprendido mucho, así que muchas gracias, por un lado. Por otro lado, una pregunta, ahí vos mostraste arritmias, y mi pregunta, no sé si la puedo responder o la puedo Miguel. ¿Cómo pasa una impresión con disfunción ventricular? ¿Estudian igual? ¿Es necesario hacerles un Holter? ¿Han visto arritmias complejas sin mucha compresión cardíaca? Pregunto esto porque incluso en una paciente que tuvo un desgarro de una hernia hiatal, nosotros vemos a veces por hernias hiatales importantes, arritmias que son fibrilaciones auriculares, transitorias, paroxísticas. Bueno, quería saber con respecto a la arritmia cuánto es la jerarquía que le tenemos que dar y si no hay que investigarlas activamente, si no hay una disfunción ventricular en el ecuestrés. Esa sería la pregunta concreta. Gracias. Bueno, en nombre del equipo de cardiología nuestro, nosotros recientemente publicamos cambios electrocardiográficos en el Virtus Excavator por suerte Carlos Infino estuvo a cargo de ese trabajo y bueno, los estudios nos representó muy bien y básicamente lo que él encontró es que hay una P picuda tipo Torre Eiffel, que él llamó,
que se presenta típicamente en estos casos, además de que se asocia con bloqueos completos de rama derecha habitualmente, pero digamos, eso es más frecuente que en la población general, pero el manejo es similar al de la población general, y que muchas veces se ve desviación del eje por desplazamiento de la punta, ¿no? Entonces, pero digamos, esto para nosotros no amerita controles periódicos y tiene que ver con la anatomía. Entonces, probablemente cuando reparemos ese tórax, eso se resuelva. Y de hecho, lo vemos Juan Falini hace poco ahora publicó cómo esos cambios en el postoperatorio se modifican y se resuelven. Así que la indicación que muchos pacientes traen de controles anuales con el cardiólogo para repetir el electro, hacer corte y ecocardiograma Doppler basal no tiene mucho asidero para nosotros. Gracias. Voy a hacer un comentario. Carlos Vestus, que es el título que nosotros le ponemos a los cardiólogos que investigan eso, no hay muchos centros en el mundo y nosotros somos uno de ellos en Argentina. Y empezó acá hace 15 años con Ignacio Raggio, es un cardiólogo que hace mucho la ecocardiografía y es el que más sabe de ecoestrés, pero en realidad empezó porque había una mujer de 40 y pico de años que consulta por arritmias y cuando le hace el eco ve signos de pericarditis constructiva. Y la paciente no estaba sintomatológicamente tan grave como los signos ecocardiográficos que aparecían. Y ahí Nacho consulta a Marcelo y empiezan a investigar el tema de cardiovasculares. Entonces, eso nos hizo ver que también las mujeres tienen un subdiagnóstico. Y hoy también lo vemos por el desarrollo mamario. Y entonces, mujeres sintomáticas de 30 y pico, 40, 50 años, que no pasaron por el cirujano plástico antes para resolver el tema de su asimetría mamaria por la alteración de la pared torácica, siguen con sintomatología y es muy importante. Creemos que está subdiagnosticado en las mujeres, y hay trabajos que están empezando a ver eso. Así que no es menor lo cardiológico también en los pacientes adultos. Consultan por algo, palpitaciones, arritmias, cansancio, y tiene que ver con el movimiento y con la compresión. Voy a contar un caso, una anécdota simpática para nosotros, ¿no? Como paciente. Me toca ver un paciente que operamos de 12 años con hipertensión severa, con presión cardíaca, de la obra social del fútbol, ¿no? Profesionales del fútbol. Bueno, planteamos antecedentes familiares, el padre sí tenía defectos, muestra, que probablemente vos tenés con presión cardíaca también, porque ya saben, esa morfología es muy compatible, de 36 años, jugador de fútbol profesional de San Miguel, y le digo, ¿vos no te cansás en comparación con tus padres cuando haces actividad física? Y me dice, bueno, sí, pero, o sea, siempre tengo ahí como una dificultad, pero me hago exámenes cardiológicos con ergometría y todo cada 3 meses, toda su vida, y me dicen que es la pisada. Pero no, probablemente vos tenés compresión cardíaca, ¿por qué no te cansás? O sea que tenemos un ejemplo, para mí fue revelador, cómo esto llega a alterar el rendimiento profesional de una persona y por cuántos cardiólogos habrán pasado, o gente que se dedica al deporte, que como no está en el tema, estoy corriendo, digamos. Ahora me dicen, no, a mí si yo me estoy por jubilar, por retirar, me tomo los 3 meses de parate que requiere la cirugía, ya me quedo afuera para siempre, ya no tiene sentido. O sea, bueno, nada, comentar porque es simpático, ¿no? Como traer a colación hasta qué punto impacta esto. Se quiere retirar en la cancha. Claro, la bota fuerte. Bueno, ¿alguien más? Entiendo de que ustedes sacan las barras esas ¿a cuánto tiempo? Depende de la edad, entre los 2 años y medio y los 3 años y medio. ¿Hay recurrencia del Vestus luego recurrencia? No había así recurrencia de un 20 y pico % cuando se sacaban antes de los 2 años. Entonces por eso esperamos más. Y en los pacientes complejos con redu, es decir, que ya tuvieron cirugías resectivas,
hay mayor índice de recurrencia, entonces se hace otro tipo de cirugía, es una cirugía híbrida donde se pone implantes por adentro para modelar el tórax e implantes por afuera que le van a quedar siempre. Claro. Y interesante lo de la crioanalgesia. Nosotros en cirugía corporal es uno de los problemas transitorios, pero estamos con dosis alta de fentanilo, morfina. ¿Esto se podría trasladar a la cirugía corporal a crioanalgesia como experiencia? Lo hemos hecho en Brasil, ahora recientemente. A fin de año pasado fuimos a Brasil a enseñar crioanalgesia torácica a cirujanos de adultos. Hicimos en politrauma, fracturas, hicimos en lobectomías uniportales, y en todos los casos nos requieren mejorías claras. Nosotros trabajamos con Matías Nicolás, que es un cirujano torácico de Mar del Plata, con quien desde hace unos años estamos trabajando de forma muy cercana, y él tiene experiencia en fracturas, en cirugía uniportal, y nos manda los videos, esto mismo que hacemos nosotros, de cómo la señora o el señor se levantan antes, usan menos opioides, la estadía hospitalaria es más corta, y es más difícil de medir porque es por la negativa, pero las comorbilidades deberían ser menores, ¿no? Sí, la crioanestesia ha revolucionado todo esto, y ha revolucionado el tratamiento del dolor, no solo en cirugía, sino el dolor crónico por fracturas portales en pacientes añosos. Hay muchas formas de aplicarle frío al nervio. Nosotros lo hacemos de forma trocoscópica porque estamos operando adentro del tórax, pero se hace en forma percutánea, desde afuera como control ecográfico. De hecho, nosotros hacemos crioanestesia percutánea cuando el paciente ya fue operado de un pectus, como tiene adherencia pulmonar y no podemos llegar bien atrás, lo hacemos desde afuera. Matías Nicolás tiene la serie más grande de Argentina en crioanestesia en pacientes con fracturas y en crioanestesia en pacientes oncológicos con lobectomía. Y se van con el sacodrenaje. Al día y medio, el paciente está yendo de alta. O sea que la crio ha revolucionado el tratamiento del dolor, no solo en el tórax, pero el tórax es un lugar muy importante donde tiene un efecto increíble en el paciente. Así que, para nuestro grupo de pacientes de más de 18 años sin crio, no operamos más. Hemos llegado a esa conclusión, porque las complicaciones que podríamos tener sin crio en un paciente adulto son mucho más importantes que en un paciente pediátrico con un tórax más flexible. Por debajo de 18 años, si no accede por la prepaga, la obra social, o no puede pagar el paciente, podemos hacerlo con una analgesia con bloqueo raquídeo y demás. Y lo seguimos haciendo, pero ya en pacientes adultos no operamos sin crio. Se ha llegado hasta ese punto para nosotros. Yo les quería agradecer al sanatorio y a los directores y a todos los médicos. Para nosotros fue siempre entrar cuando empezamos acá a operar pectus, tenemos que interrelacionarlo con todos. Tenemos con un bagaje de un montón de especialistas que están sobre el paciente y tenemos que interaccionar con los especialistas del sanatorio, terapistas con terapia de adulto, con terapia pediátrica, con kinesio, con quirófano. Empezamos acá en 2018 entrando al quirófano para ver las torres que había, además para ver, estar seguros de que nosotros podemos ver los pacientes de acá, y fue todo mucho más fácil. La predisposición de todo el sanatorio para con nosotros hizo que, porque a nosotros nos lleva 8 meses de estar operando frecuentemente en otra institución, acá en 3 meses todo el mundo se estaba acostumbrado a tratar un postoperatorio de pectus. Eso hizo que el paciente al otro mediodía ya se está agarrando el bolsito y yéndose a la casa. Así que para nosotros es un placer estar en la institución y poder traer a los pacientes acá. Nos da mucha seguridad. Así que agradezco en nombre del equipo toda esa predisposición.